De nuevo, buenas tardes, hermanos, hermanas, amigos, personas que estáis sintonizándonos, y vamos a seguir, si el Señor lo permite, porque lo está permitiendo, el estudio del Evangelio según Lucas. Y vamos a entrar en el capítulo 23, versículo del 26 al 32. Recordar que estamos entrando, que ya nos encontramos en el clímax, en el centro de la pasión de Jesús. En esos momentos tremendos que ya desde Getsemaní, Él verbalmente, de palabra, le dice al Padre que no sea lo que yo quiera, sino lo que tú quieres. Y se desarrolla. Y del 26 al 32 nos dice lo siguiente. Jesús ya ha sido condenado. Jesús ya está camino del Calvario. Dice, cuando lo llevaban, echaron mano de un cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le cargaron la cruz para que la llevara detrás de Jesús. Le seguían una gran multitud del pueblo y mujeres que se dolían y se lamentaban por él. Jesús se volvió a ellas y les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad más bien por vosotras y por vuestros hijos, porque llegarán días en que se dirá, dichosas las estériles, las entrañas que no engendraron y los pechos que no criaron. Entonces se pondrán a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a las colinas, sepultadnos, porque si hacen esto con el leño verde, ¿qué no se hará con el seco? Llevaban además, nos dice el evangelista, a otros dos malhechores para ejecutarlos con él. Camino del Calvario, que estaba fuera de Jerusalén, pero cerca. Claro, sobre todo se encontraba en el camino donde pasaba la gente para que vieran los ajusticiados. ¿Para qué? Pues muy sencillo, para que tomasen ejemplo de lo que les podía suceder a aquellos que se rebelaban contra el establishment de la época. Estamento sobre todo romano, porque aquí Jesús muere, es condenado, es llevado al Calvario, y es llevado al Calvario muerto por los romanos, pero incitados por el estamento religioso judío, por el estamento sobre todo sacerdotal, por los saduceos. Los saduceos era el grupo aristócrata de dinero, de un poder que dominaba el Sanedrín, y claro, lo que Jesús enseña no interesa. En Hechos, el capítulo 2, en el versículo 23, curiosamente Pedro, en su primer discurso después de Pentecostés, él dice en el versículo 23, vamos a leer del 22, sabéis que es una mala costumbre que tengo un servidor, incluso los hermanos de la iglesia se ríen porque yo cito el texto
pero como me gusta mucho y creo interesante volver atrás y delante, a veces digo, no, vamos a empezar desde tal versículo. El versículo Hechos 2:22 dice: escuchad esto, israelitas. Jesús el Nazoreo fue el hombre a quien Dios avaló entre vosotros con los milagros, prodigios y señales que, como bien sabéis, Dios realizó entre vosotros por medio de él. Dios lo entregó conforme a un plan proyectado y conocido de antemano, y vosotros, valiéndoos de no creyentes, lo clavasteis en una cruz y lo matasteis. Fijaos, valiéndose de no creyentes, los clavasteis en una cruz y lo matasteis. La responsabilidad es tanto de romanos como de judíos. Pero por favor, huyamos de esa tendencia que tenemos los cristianos. Es decir, como lo mataron los judíos, odiamos a los judíos. Eso es abominable. Porque no fue el pueblo directamente que mató a Jesús. Fueron los sacerdotes, los religiosos, que rechazaron su mesianismo, porque había mucha gente del pueblo que sí, que seguía a Jesús como Mesías. Claro. ¿Qué sucede? Pues bueno, que va camino del Calvario. El Calvario, literalmente en griego, es cráneo, es decir, era un lugar donde parece una forma de cráneo. En Jerusalén hoy en día eso también es tremendo, hay dos posibilidades de sepulcro de Jesús, del Monte de la Calavera, porque Jesús al morir, ya lo veremos, fue enterrado muy cerca, ¿no? Uno es que está en el centro de Jerusalén, en aquel momento estaba fuera, que es llamado el Santo Sepulcro, regido por varias iglesias ortodoxa, católica y tal, y una que se llama el Jardín del Sepulcro, que se encuentra y que parece ser, según arqueólogos del siglo pasado y del anterior, descubrieron que podría ser. Hermanos, cuando uno va a visitar Jerusalén, tiene que ir preparado, pensando que no necesariamente aquel lugar que se nos enseña como lugar donde sucedieron las cosas fue realmente así. Son 20 siglos, son invasiones, son destrucción de la ciudad, son reedificaciones sobre antiguas edificaciones. Y claro, todo esto no deja de tener su peso. Porque lo importante cuando uno va a Jerusalén es ese espíritu de saber que por ahí estuvo Jesús, que fue Jerusalén la capital, que fue Jerusalén el centro de los cultos del pueblo de Dios. Entonces sigamos, dice que hay un tal Jesús de Cirene. Cirene es una ciudad que se encuentra, me parece, en Libia, en el norte de África. Por lo tanto, este hombre, seguramente judío, que había ido seguramente a Jerusalén por algún motivo, o se había quedado trabajando, porque dice que viene de trabajar en la tierra, ¿no? Dice que venía del campo, ¿no? Y le cargan, dice el texto, la cruz. En el fondo no es la cruz, como nosotros lo interpretamos, sino el travesaño, el madero en el cual se clavaba al rehén, se clavaba al sentenciado a muerte y se colocaba encima del mástil, que era el que estaba fijo.
la madera esta se reutilizaba. Ya lo hablaremos, cuando entremos en la muerte de Jesús, creo que podremos comprender un poco y ver qué es lo que realmente sucedió. Es decir, que le cargan la cruz a él y lo acompaña. Delante va Jesús, me imagino, caminando cansado después de los latigazos, después de haber sido escupido, después de no haber dormido en toda la noche. Este hombre camina detrás de Jesús. Pero en ese recorrido le seguía gente del pueblo y mujeres. Yo estoy convencido que debían de seguirles algunos seguidores. Recordad que en Getsemaní los discípulos se van pitando y solo Pedro está allí cerca. Por lo tanto, me imagino que algún seguidor de Jesús debería de ir detrás de él, y mujeres, aparte de sus discípulas, María Magdalena, María, la madre de Cleofás, su madre, etc. Es posible, no digo que no. También seguramente habían ese grupo de mujeres pagadas que se llamaban las plañideras, las que hacían duelo, las que formaban un espectáculo para sensibilizar a las personas que estaban allí sobre el momento dramático que se estaba pasando. Y Jesús les dice: hijas de Jerusalén. Es una expresión que está diciendo: vosotras que estáis aquí. Y tiene palabras para ellas. Fijaos lo que dice el versículo 28, dice: Jesús se volvió a ellas y les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad más bien por vosotras y por vuestros hijos, porque llegarán días en que se dirá: dichosas las estériles, las entrañas que no engendraron y los pechos que no criaron. En el fondo el Señor está profetizando algo que es general. La persecución de los cristianos, la destrucción de Jerusalén y sobre todo la época en que la comunidad de creyentes se hace grande y es perseguida por los poderes políticos, religiosos y económicos. Y dice una frase tremenda, dice: porque si hacen esto con el leño verde, ¿qué no harán con el seco? Es decir, ¿qué pasará con los seguidores? Porque si se atreven con él, más se atreverán con sus seguidores. Y será tan grande lo que sucederá que habrá un gran sufrimiento y habrá una gran persecución y muerte. Es una forma muy viva que tiene Jesús de expresar lo que va a suceder. Y sigue. Llevaban además a otros 2 malhechores para ejecutarlos con él. Semana que viene, si os parece, nos adentraremos en este texto tan importante y tan vivo como es la pasión de Jesús y su crucifixión. Quiera el Señor que la bendición de su Espíritu repose sobre nosotros para comprender y vivir estas cosas. Amén.